Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy a la jornada académica titulada Persona y Personalidad Jurídica en el Código Civil. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia del doctor Félix Jurado Hernández, quien muy gentilmente ha accedido al apoyo en la disertación de este tema, haciéndoles mención también que el doctor Jurado es socio del estudio Jurado Abogados, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde efectuó sus estudios de pregrado y posgrado en la maestría con mención en Derecho Civil y donde también ha ejercido la docencia. Asimismo, ha sido profesor del Instituto de Formación Bancaria de ASBank. Por favor, quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso como bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación y la presentación de la doctora Mónica Villar. En verdad, para mí es un honor estar acá presente y colaborar con la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos. Todo un esfuerzo de la Corte Superior de Justicia que merece tener presente. No solo es un honor para mí, sino también una responsabilidad, porque venir a expresar un tema tan amplio como lo que es persona y personalidad jurídica dentro del abuso del derecho hay que precisarlo y sobre todo establecer bajo qué parámetros vamos a tocar el tema. En principio esta conferencia no tiene como finalidad, disculpen la voz porque vengo un viaje de Iquitos y ha sido un calor terrible, el cambio de clima me ha afectado la garganta, pero como les decía, la finalidad no es convencerlos de los conceptos que voy a plantearles. La finalidad no es que memoricen o tomen nota de algo como una verdad apodíctica. La finalidad es despertar su entusiasmo, su curiosidad sobre ciertas herramientas que van a ser necesarias en su quehacer diario, ya sea como abogados litigantes, como auxiliares jurisdiccionales, como colegas abogados o magistrados. He buscado, de acuerdo a mi experiencia profesional, en el ámbito privado y parte en el ámbito público, experiencias, procesos, datos que están en la ayuda a memoria que les he alcanzado, que les pueden ser de utilidad, como le digo, intelectual. En este tema no hay conceptos preestablecidos e inmutables, sino conceptos que se pueden adaptar y aplicar a nuestra realidad jurídica. Y finalmente, antes de entrar al tema de fondo, solicitarles su participación. La idea que tengan la ayuda a memoria es, muchas gracias, que puedan concentrarse en el tema, puedan colaborar, participar, dar preguntas, ideas, discutir algún punto que consideren que no están conformes, y más allá de tomar nota de lo mismo, porque todo está en la ayuda de memoria. Ok, comencemos. Primero que nada, una preguntita para conocernos. ¿Cuántos de los asistentes, si tuvieran la amabilidad, podrían indicarme que trabajan en el área civil? ¿Cuántos civilistas hay? Auxiliares jurisdiccionales. ¿Podrían alzar la mano, por favor, los civilistas? 1, 2, 3, 4. Igual voy a preguntar a los penalistas más tarde, así que no se preocupen, ¿eh? Ya, 5 civilistas. Bien. Bueno, vamos a comenzar en el tema civil, señores, sobre lo que son los derechos subjetivos. ¿Ok? ¿Cómo partimos para determinar cuándo hay abuso del derecho? Hay multiplicidad de opiniones. Para algunos, los derechos subjetivos tienen que ser ilimitados, son absolutos. Si yo tengo derecho a mi propiedad, nadie puede entrar, ¿no es cierto? Yo tengo mis límites de mi propiedad, es un derecho de propiedad que para algunos consideran natural y por lo tanto inmutable. Sin embargo, ningún derecho es inmutable o absoluto, todos son relativos. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que se relativiza, se relaciona con otros seres humanos. Vivimos en sociedad. En consecuencia, la noción de abuso del derecho nace de analizar el lado subjetivo y relativo de los derechos humanos, de los derechos del ser humano, de la persona humana y de la persona jurídica. El punto más importante. ¿Desde qué punto de vista? Este análisis de los derechos relativos parte, si me permiten, de una noción subjetiva. ¿A qué aludo con esto? A la intención de la gente. No dañar, ya sea por dolo o por culpa, o no perjudicar a terceros sin interés ni utilidad. Ejemplos.
Tengo un colindante a quien yo quiero vender mi terreno a un precio prohibitivo. Ahora en Lima los terrenos han crecido su valor de manera pues astronómica y comienzo a incomodarlo. Comienzo a construir muros, comienzo a construir una chimenea. Aquí en Lima nadie usa chimeneas. Y busco generar conflicto con mi vecino. ¿Estoy en mi propiedad? ¿Cometo algún ilícito? ¿Ay, señores? ¿Hay algún ilícito en este caso? ¿O estoy actuando como propietario correctamente? ¿Qué bien jurídico afecto? Si hay algún penalista por acá. ¿Qué interés económicamente o jurídicamente protegido estoy transgrediendo? ¿Alguna idea? Está en la separata, ahí están las respuestas. El examen está completo. A ver, ¿se anima alguien? ¿Algún civilista? El propietario que construye de manera absoluta, que construye de forma abusiva, que ponga una chimenea a propósito sin usarla, cuando en Lima no se requiere chimeneas. ¿Doctora? Creo que al fondo iba a decir algo. ¿Qué decía, doctora? No se le escucha nada. A ver, ¿qué ocurre? Es un caso muy famoso, es el caso que se llama de la Corte de Colmar. La Corte de Colmar en París estableció, acá lo tenemos, ¿dónde se pasó? La Corte de Colmar estableció el caso de la chimenea en 1855. Por este caso, fue el primer supuesto basado en el Código francés de 1804 en que se aplicó la noción de abuso del derecho. Abuso del derecho sustentado en que el derecho de propiedad no es absoluto sino relativo, el derecho más sacrosanto que existía en ese momento. El segundo antecedente de lo que es abuso del derecho se da también en Francia en 1913 en la Corte de Amiens. Se trata, lo que les dije, el ejemplo de una persona que construía torres de acero puntiagudas y filosas. ¿Para qué? Para que el vecino que tenía dirigibles no pueda trasladarlos. Una vez que los trasladaba, las puntas filosas le cortaban las riendas y dañaban los dirigibles. Es una construcción que, como dice el ejemplo, como dice la sumilla, era abusiva porque no tenía ninguna finalidad ni utilidad práctica. Si yo no puedo construir en mi terreno lanzas filosas y puntiagudas sin ninguna finalidad ni utilidad para mi persona. Esos son los precedentes más antiguos o los casos más famosos que pueden ver ustedes en la doctrina de abuso del derecho. ¿A alguno se le ocurre algún caso ahorita nacional vigente que sea de abuso del derecho? Hay uno que hace poco me consultaron y lo han enfocado de diferentes maneras. ¿Han escuchado el caso de Interoil? ¿Han escuchado de Interoil con el ministro Mayorga? ¿Lo han escuchado, no? En que quieren interpelar a un ministro porque aparentemente ha sido lobista de una empresa noruega. ¿Lo han escuchado? Yeah. ¿Qué ocurre? Un amigo me consultó, que vi el tema y me dijo, mira, se trata de una empresa noruega que tenía una concesión de un lote petrolero. Hasta ahí está todo normal. Pero cuando estaba por vencerse el plazo de la concesión, entabla una demanda arbitral contra el Estado peruano y le dice, mira, yo he venido trabajando acá 10 años, pero no puedo salir. ¿Por qué no puedo salir? Porque en los últimos 10 años el fenómeno del Niño me ha impedido trabajar 1.600 días. Y como son 1.600 días que no he podido trabajar, no voy a salir hasta que el Estado peruano me los resarza o me permita trabajar 1.600 días más. Mi pregunta, doctores, estimado público, es, este supuesto del fenómeno del Niño, ¿de qué se trata? ¿Qué supuesto jurídico es? Ustedes están en una concesión desarrollando una actividad extractiva y hay lluvias del fenómeno del Niño. ¿Qué institución se trata, señores? A ver. ¿Cómo dice, doctor? Un caso fortuito, ¿no es cierto? Ya. Ese caso fortuito depende de las partes. ¿De qué depende? Y si algo depende de la naturaleza, yo puedo imputarlo, atribuirlo a alguna de las partes del contrato.
Si ustedes fueran los miembros de ese tribunal arbitral y les planteo, señores, denme 1.600 días porque el fenómeno del niño ha afectado mi contrato de concesión y no he podido trabajar, ¿ustedes creen que esa demanda sería amparada? Definitivamente que no, porque un hecho en la naturaleza no puedo atribuirle, no puedo imputarle culpa a alguna de las partes. Pero ustedes saben que en el mundo del derecho, a veces, perdiendo procesos, se ganan intereses o se obtienen beneficios, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que voy a acabar mi periodo de concesionario y yo sé que en la hora nona, un mes antes o unos meses antes, interpongo una demanda arbitral que sé que la voy a perder, pero ¿cuánto creen que va a demorar una demanda arbitral en París, en la Corte de París, contra el Estado peruano? ¿1 año? ¿2 años? ¿3? Más o menos eso. Entonces, ¿qué va a pasar en los 3 años que dure el proceso? ¿Me voy a ir del terreno? ¿Voy a dejar de explotar el terreno? No, voy a seguir trabajando. En consecuencia, sabiendo que voy a perder un proceso, sabiendo que es un hecho en la naturaleza, sabiendo que ese hecho en la naturaleza no puede ser imputable a ninguna de las partes, no es culpa de nadie. ¿No es un abuso del derecho haber planteado esa demanda? Es un abuso del derecho de acción. Si tengo un derecho subjetivo, perfecto, es lícito, pero estoy yendo más allá, porque estoy generando un perjuicio, estoy alterando el orden social. Sé que voy a perder el proceso, pero sé que lo voy a perder en 3 años. El inquilino que va con sus hijitos, va con su esposa y alquila un local, casa, habitación o para uso de vivienda, y lo convierto en salsódromo o para fiestas, estos conciertos inmensos que se hace poco tuve un cliente así en Nazca, le alquilaron para casa, habitación, hicieron un concierto Corazón Serrano. No se imaginan la cantidad de gente que fue a ese pampón. Es un contrato de arrendamiento, es un ejercicio del derecho de contratar, pero es justo que utilice como local comercial lo que alquiló como casa habitación. Es justo que ejerza mi derecho de acción, sabiendo que voy a perder el proceso, pero sabiendo que voy a demorar 3 años y que en los 3 años voy a seguir explotando y voy a seguir beneficiándome económicamente. 3.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, ahí va el abuso del derecho. El abuso del derecho nace como una institución jurisprudencial. Por eso cuando me invitaron dije, ¿qué les puedo traer? Digamos, ¿qué puedo, entre comillas, producto? ¿Qué argumentos jurídicos les puedo traer que les sea útil? Que les sea útil y que les sea atractivo para su trabajo diario. Una institución, que más adelante van a ver los procesos que he visto, tiene mucha vigencia, pero que es pocamente estudiada y aplicada. Una institución que todos los días la vemos, pero que no participa en lo que es la jurisprudencia nacional. El abuso del derecho es un principio general del derecho. El abuso del derecho es una doctrina que parte de que los derechos subjetivos son relativos, tienen límites. Y justamente como principio general del derecho ilumina todo el sistema jurídico. Ya vamos a ver que el abuso del derecho no solo es en el tema civil, hay abuso del derecho en el tema procesal. Los que trabajan en la Misión de Justicia acá lo saben muy bien. ¿Cuántos litigantes de manera abusiva hacen o plantean solicitudes que son abiertamente improcedentes? Hace poco el Tribunal Constitucional, con su nueva conformación, sacó una resolución que es un precedente obligatorio, estableciendo supuestos en que el amparo va a ser absolutamente improcedente cuando llegue por salto al tribunal, cuando llegue el recurso de agravio constitucional, cuando se haya perdido en una y otra instancia. Hay un caso de Piura en que la persona hablaba de una confabulación de todas las autoridades judiciales de Piura para rematar un inmueble de su propiedad, y él plantea un amparo sin pies ni cabeza, pero quería llegar al recurso de agravio constitucional. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para presionar. Y sacan un precedente que justamente constituye un abuso del derecho, ese tipo de articulaciones absolutamente abusivas. O por ejemplo, que es uno de los casos que está acá, ¿qué pasaría? Sociedad conyugal, 30 años de casados, y el cónyuge tiene 2 hijos fuera del matrimonio, con partida de matrimonio suscrita e inscrita en el registro de Estado Civil. ¿Qué supuesto se da?
¿Qué se aplicaría ahí? Divorcio por causal, ¿no es cierto, doctora? ¿Qué causal, doctora? Adulterio, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si esos 30 años, y es un caso real, si alguno trabaja en familia, lo puede haber visto, duró 11 años en el Poder Judicial? 11 años duró, subió a la Suprema 2 veces. Si en ese camino de los 30 años de casado, el señor hacía lo siguiente, y no es un consejo para los caballeros, por si acaso, y para las damas estén alertas. Comienzo a trabajar mis empresas haciéndome deudas. Formo una empresa offshore. ¿Saben lo que es una empresa offshore? ¿No es cierto? Voy a Panamá, formo una persona jurídica que tiene un nombre determinado, imaginemos San Luis Corporation, y comienzo a hacer operaciones que se llaman back to back. A ver, ¿alguno sabe lo que es una operación back to back? ¿O se imagina más o menos por dónde va back to back o no? Ya lo voy a explicar. Formo el offshore en Panamá y yo le deposito dinero al offshore mensualmente, pagando préstamos. Entonces la esposa le decía, oye, ¿cómo van las empresas? Endeudado. ¿Cuánto gano? 3.000 soles al mes, 6.000 soles al mes. ¿Y por qué pagas tanto dinero al extranjero? Me han prestado. La offshore me ha prestado plata. Yo lo conocía al señor. El señor caminaba en un Volkswagen, caminaba con una camisa toda raída y un pantalón todo raído, y él decía que estaba endeudado porque pagaba a empresas prestamistas en Panamá intereses usureros. Y seguía mandando dinero a Panamá. Se hizo una pericia contable. ¿Cuánto era su patrimonio? 14 millones de soles. Que estaba pagando a las empresas panameñas. La sentencia que estableció, dividir los bienes sociales, ¿no es cierto? Si es divorcio por adulterio, se declara fundada la demanda, se le dio una pensión de $1.500 a la señora, mensual de alimentos, y bueno, hay que dividir los bienes. Bienes, ni uno. Todos son propiedad de la empresa offshore en Panamá. Las offshore son dueñas de todas las operaciones, de todas las empresas que tenía aquí en Lima y en provincias. Tenía 50 caballos de paso. ¿De quién creen que eran los 50 caballos de paso? De la offshore también. Había puesto todo su patrimonio en empresas panameñas. ¿Y quiénes eran los dueños de empresas panameñas? Eran apoderados abogados panameños y uno que otro abogado acá en el Perú. ¿Y qué función tenía este señor? Era apoderado de todas las empresas. Es decir, él tenía como apoderado el dominio total de la empresa. No era gerente, no era director, no era accionista, pero era el apoderado de la empresa y manejaba el dinero de ida y vuelta a Lima, Panamá. Entonces, es un caso flagrante de abuso del derecho, pero de abuso del derecho abusando de la personalidad jurídica. Al yo crear empresas en el extranjero y yo crear deudas o maquinar deudas en esas operaciones back to back es lo que se llama acá una prenda de dinero. Ustedes tienen un dinero, lo prestan y sobre ese dinero van prestando a otras personas. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, si una persona no tiene dinero para hacer una tarjeta de crédito, no tiene perfil crediticio, va a un banco, deposita por decirle 5.000 soles e inmediatamente le dan una tarjeta de crédito por ese monto. Se acaban los 5.000 soles, ya no hay crédito. Este señor creaba las empresas en Panamá, hacía que le presten dinero, le pagaba intereses usurarios, que al final eran para él, y él paraba siempre endeudado, siempre en deudas, pero con un montón de dinero en el extranjero. Es un caso absolutamente flagrante. La señora litigó 11 años acá en el Poder Judicial, ganó el proceso y al final, lamentablemente, no se animó a hacer la demanda de abuso del derecho porque hubo una negociación familiar y le otorgaron una parte de ese patrimonio en Panamá. Pero es un caso flagrante, abusivo del derecho, de abuso del derecho, excesivamente abusivo. Otro caso, para que un poco centrar la idea del perfil de lo que es la naturaleza jurídica, el abuso del derecho, los bancos. Los bancos. Los bancos generan mucho abuso del derecho. ¿Cómo está? En este caso planteado. Si ustedes van a la separata, en la parte que habla de abuso bancario, lo van a encontrar. Les agradecería si pueden entrar a esa parte, la página, la última página, en la página 7. ¿Tienen a la mano la página 7? Ya. En este caso,
Estamos entrando a perfilar lo que sería la naturaleza jurídica y los alcances del abuso del derecho, con dos procesos que le estoy ejemplificando. Se trata de un banco que presta dinero y bajo un préstamo hipotecario una sociedad conyugal. Les puede pasar a cualquiera, por eso lo he escogido. Lo he escogido para que lo tenga muy presente. Le presta dinero en una hipoteca a una sociedad conyugal y la sociedad conyugal pues llega a un momento en que cesen los pagos. Se cae en insolvencia. Van a Indecopi y el Indecopi les declara insolventes. Cuando están insolventes, una sociedad conyugal no puede ser objeto de remate, no puede ser objeto de ejecución. Tiene que determinarse por la Junta de Acreedores la reestructuración, la liquidación y posterior quiebra de la sociedad conyugal. Pero mientras tanto, el patrimonio, los bienes, no pueden ser objeto de disposición por los acreedores. Hay un marco de protección patrimonial. Y ahora que está de moda el tema de las deudas, que hay mucho crédito en el sistema financiero nacional, hay que tenerlo presente. Es una protección tanto para los acreedores y para el deudor, de que no desaparezca su masa de capital, su patrimonio inmobiliario, y por otro lado que se pague de manera justa y homogénea a todos los acreedores. En este caso el banco, que no he puesto el nombre, pero la mayoría de bancos actúa así, pidió reconocer su crédito, $80,000. Perfecto, el Indecopi le reconoció $80,000. Pero como el banco sabe que el proceso de Indecopi demora 1 año, 2 años, 3 años, el banco le dijo al deudor, mira, tú me debes $80,000 y no lo has podido pagar. Yo te doy la siguiente oferta. Tu hija, que tiene 21 años, que está comenzando a trabajar, le voy a prestar plata. No, pero ella no tiene trabajo, ella no tiene ingresos, gana un sueldo mínimo, no importa. Le voy a prestar $120,000. Y con los 120,000 me cancelas. Entonces ya olvídate el problema, olvídate el Indecopi, ya me cancelaste y ya tu hija me va a pagar en cómodas cuotas. ¿Ustedes creen que una señorita de 21 años, que recién tiene su primer trabajo y con un sueldo pequeño, va a poder pagar $120,000 con cuotas mensuales de $3,000? Tiene sentido que si la sociedad conyugal no ha podido pagar en esos años, en 4 o 5 años anteriores al tema, tiene sentido volver a prestarle a esa familia a través de su hija $120,000. Si 80,000 no pagaron, ¿cómo voy a pagar 120,000? ¿El banco es buena gente? ¿Usted cree que el banco lo hace de buena gente? ¿Por qué cree que lo ha hecho el banco? ¿A alguno se le ocurre? Les he hablado de que hay una protección patrimonial. El banco no puede destruir esa masa patrimonial mientras está en Indecopi. ¿Para qué el banco va a prestar plata a una señorita de 21 años, $120,000, para cancelar, entre comillas, la deuda y dejar la hipoteca tranquila? El banco lo hace porque sabe que la señorita no le va a pagar. Sabe que de esa forma sale la protección patrimonial. La señorita pagará 1 mes, pagará 2 meses, pero al tercer mes no va a pagar, o al 5.º mes. Y al final va a ejecutar la propiedad, va a rematar la propiedad, y el marco de protección patrimonial Indecopi fue una burla. Ese también es un caso de abuso del derecho. Y es un caso tan flagrante que llegó acá a la Corte Suprema, ahí están los datos del expediente, y en la Corte Suprema declaró nulo el acuerdo subrogatorio. ¿Qué significa el acuerdo subrogatorio? Significa que el banco le dijo, señorita, soy buena gente, tome $120,000, pero no 120,000 reales, sino simplemente le dijo, haz como que se pone en la minuta, como que le han dado 120,000 y con los 120,000 se canceló la hipoteca, pero surge una nueva hipoteca, hipoteca 2, ya no por 80,000 impagos, sino por 120,000. Es decir, con ese papelito de subrogación, lo que se debía $80,000 se convirtió en 120,000 y ya sin protección patrimonial Indecopi. Es decir, en caída libre a una ejecución del inmueble. Y es lo que efectivamente pasó. El banco esperó 1 mes, 2 meses, esperó que no paguen, remató la propiedad, se adjudicó la propiedad del banco, el mismo banco se la adjudicó y la vendió, si mal no recuerdo, en $300,000. Es decir, encima que tiene una deuda por cobrar de 120,000, que crece con intereses, encima lo vendió en cerca de $300,000. La Corte Suprema sabiamente, y ahí está el fallo, si mal no recuerdo, está el... Caramba, esto está fallando.
está el considerando número 9, establece. Nos encontramos, si ustedes leen en su separata o en la pantalla, frente a un supuesto de ineficacia contenido en el artículo 19 de la ley 27809, que ya cambió. Esta ley establecía el marco de protección, que no se puede transferir bienes ni disponer bienes bajo la protección patrimonial de Indecopi, que se traduce en la conducta por parte del banco de modificar un contrato de garantía hipotecaria a su favor, con quienes se encontraban declarados insolventes, hecho del cual tenían pleno conocimiento por haber sido parte del proceso de insolvencia, donde inclusive han solicitado su reconocimiento de créditos. Es decir, el banco se presentó al Indecopi, señores, me deben $80.000, pero dentro del proceso de Indecopi, para salir fraudulentamente del mismo, dijeron, somos buena gente, le vamos a prestar 120.000 a la hija del señor, para que la hija se subrogue, se sustituya, ella sea la nueva deudora con garantía hipotecaria del bien. E hicieron que los padres le den en anticipo de legítima el inmueble a su hija. ¿Es un caso de abuso del derecho o no? La Suprema anuló la subrogación. Y ese caso actualmente se encuentra en trámite en un juzgado de Lima. Entonces, el abuso del derecho, señores, es algo que no está tan ajeno a nosotros como operadores del derecho, es algo que está cercano, que está, digamos, casi en el día a día de nuestro trabajo. Pero es una institución que, como les digo, en el tiempo ha ido perfilándose. Pero lo bueno de que cómo se ha ido perfilando es que tiene una textura abierta. ¿Y a qué me refiero? Que es una institución abierta al desarrollo jurisprudencial. Y por eso es que me animé en traer a esta conferencia ese tema. Es una herramienta que les puede ser útil en múltiples aspectos. Por ejemplo, para los que son penalistas, ya veo que algunos son penalistas y no alzaron la mano cuando hice la pregunta inicial. ¿Saben qué es responsabilidad solidaria de los accionistas, directores y gerentes por las deudas tributarias? Conforme a la ley penal tributaria y la ley de impuesto general a la renta. ¿Saben eso, señores? ¿Doctores? Efectivamente sí. En materia penal, si un director ejecuta alguna acción conducente a ocultar el capital o ocultar los bienes del activo y dejar de pagar impuestos, puede ser imputado por responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque abusa del derecho de la personalidad jurídica, de la persona jurídica. Que si crea una empresa para no pagar impuestos y el activo lo oculto en otra persona jurídica, es un supuesto de abuso del derecho. O por ejemplo, en el tema laboral, la persecutoriedad del crédito laboral. La persecutoriedad se da cuando tengo una empresa, debo beneficios sociales y transfiero el capital en los activos a otra persona jurídica. Y esa otra persona jurídica sigue desarrollando la misma actividad, los mismos accionistas, los mismos directores, los mismos gerentes. No estoy abusando de la personalidad jurídica al crear otra razón social, otra persona jurídica y dedicarme a lo mismo, pero dejando de en la insolvencia mis deudas anteriores laborales. Entonces, en materia laboral hay lo que se llama la persecutoría del crédito laboral. En materia penal hay lo que se llama la responsabilidad solidaria de los accionistas, directores, gerentes, por deudas tributarias en las cuales dolosamente se han prestado a esa circunstancia. Ahora, en materia civil, les pregunto, en materia civil, en los casos que les he planteado, el caso del divorcio por adulterio, en que hay una operación back to back, una operación dispuesta a encubrir un patrimonio, o en el caso de la subrogación civil del banco para evitar la protección patrimonial, ¿es posible atribuir responsabilidad civil, económica, patrimonial a la persona natural miembro de una persona jurídica? Se puede correr el velo, como dice la doctrina, se puede, digamos, equiparar o responsabilizar a las personas naturales que son socios de una persona jurídica cuando hay unos casos de abuso del derecho. ¿Conocen algún caso así? ¿O creen que no se puede? ¿O sí se puede? Quiero cuidarlo un poquito, a ver. Aprovechen, pero van a salir en YouTube, así que tienen que esforzarse. Bueno, señores, ese es el dilema, digamos, que hay en la doctrina. Si se puede discurrir, se puede levantar el velo de la propiedad, de la personalidad jurídica en las personas jurídicas. Yo tengo una opinión muy particular y por eso es que le señalaba que esta conferencia
lo que busca es un poquito despertar curiosidad y no dejar conceptos preestablecidos ni que tomen nota para un futuro examen o tarea. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. En la doctrina nacional, un poquito recopilando lo que señala León Barandiarán, el doctor Rubio Correa, el doctor Espinosa, el doctor Vega Mere, el doctor Fernández Cesarego, el abuso del derecho se caracteriza porque parte de una situación subjetiva. Es un deber genérico que se puede llamar buena fe, buenas costumbres, inspiradas en un valor de solidaridad, como dice el doctor Cesarego. Es un acto ilícito sui generis, no está dentro de lo que sería la responsabilidad civil extracontractual, ni tampoco la responsabilidad civil contractual. Es un acto ilícito particular. Se agravian intereses patrimoniales ajenos, no tutelados por una norma jurídica específica, lo que el doctor Marcial Rubio llama una laguna del derecho. Se parte una laguna del derecho. Y se ocasiona con el ejercicio irregular de un derecho subjetivo. No es necesario que se verifique el daño. Y su tratamiento, como le dije anteriormente, no corresponde a la responsabilidad civil, sino a la teoría general del derecho. Es una institución que rebasa lo civil, que va más allá de lo civil. Tenemos, resumiendo, la posición del doctor Marcial Rubio, que solamente considera existente el abuso del derecho como una laguna, posición que algunos autores discrepan, y que justamente al completar esa laguna por integración jurídica se generaría la teoría autónoma del abuso del derecho. Finalmente, citando al doctor Fernández Cesarego, se trata, indica el doctor Marcial Rubio, de una ilicitud sui generis que considera el abuso del derecho como una figura autónoma que desborda el campo de la responsabilidad civil para ingresar en la teoría del derecho. Ahora, el elemento que engloba todas estas características de la naturaleza jurídica del abuso del derecho es que es una institución de desarrollo jurisprudencial. ¿Qué significa eso? Es una institución que día a día se va construyendo, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito civil. Entonces, es por eso que podemos concluir, digamos, en esta primera etapa, que el abuso del derecho es válida en sí misma, que tiene un lugar intermedio entre las conductas lícitas y las expresamente ilícitas, que serían los delitos, que se aplica no solo al derecho civil, sino todo al sistema jurídico, a su integridad, y su mayor riqueza proviene del desarrollo jurisprudencial. Esa es la verdadera, digamos, naturaleza del abuso del derecho. No es que esté escrito, no es que haya un concepto, digamos, predeterminado, fijo, inmutable. Va cambiando conforme las situaciones sociales, económicas y jurídicas de la sociedad van cambiando. Yo quiero un poquito contarles la anécdota de cómo una herramienta jurídica tiene que aplicarse. Yo estudié en el año 90 en la Católica y en el 88 me enseñaron por primera vez lo que era una computadora. En el 88 me enseñaron cómo prender una computadora y cómo usarla para efectos jurídicos, para usar el Word, en esa época era el WordStar, para usar el 4, que era una hoja de cálculo, y un programa que se llamaba Carbox para citar fichas en temas legales, que ya ni existe, creo, el Carbox. Yo no sabía cómo prender la computadora. Y lo hacía con temor. Tenía temor a malograr el teclado. Y fue mi profesor, me acuerdo mucho el doctor Traseñiz, él enseñaba informática jurídica, que fue un día con una vara. Él fue con una vara, con un palito. Y llegó al salón de informática jurídica y comenzó a golpear las computadoras. Porque se dan cuenta que las personas tenemos miedo a aprender la computadora. Esos monitores antiguos, color verde, algunos lo habrán usado, algunos lo habrán usado color verde antiguos, y comenzó a golpear las computadoras. Comenzó a golpearlas. Dije, el doctor está loco, lo va a malograr. Préndanla. Y prendíamos y funcionaba. Sí, es decir, esta computadora no se va a malograr, pierdan el miedo.
y comenzó a golpearla. Era una estructura pues de metal, acuérdense, las PC antiguas eran unas XT inmensas, pesadas, las golpeaba así. Bla, bla. ¿Se han malogrado? No. Entonces, ¿por qué no las usan? Entonces, lo mismo un poco les digo, el abuso del derecho es una institución que tiene, mire, el Código Civil Peruano del 36 es el primer código en Latinoamérica, en el año 36, que puso positivamente, instauró positivamente la norma de abuso del derecho. Solo puso que la ley no ampara el uso del derecho. El Código del 84 ya lo desarrolla, habla mucho más, pero no se utiliza. No se utiliza y no hay una doctrina jurisprudencial. Hay casos aislados. Y lo que es más delicado aún, como lo vamos a ver más adelante, se le da un enfoque procesalista. En una anterior reunión, discutiendo el tema abuso del derecho, se trajo a colación una casación que establecía que no procedía una casación por inaplicación con el sistema antiguo de la norma del abuso del derecho. ¿Por qué? Porque era una norma que no era de derecho material, era una norma procedimental. Hay una jurisprudencia así en Gaceta Jurídica. ¿Cómo va a ser una norma procedimental la norma del artículo 2 que regula el abuso del derecho? Si más bien es un principio jurídico, es un principio general del derecho que ilumina todo el sistema jurídico. Entonces, señores, tengamos presente esta herramienta, tengamos presente que es una herramienta que permite su desarrollo jurisprudencial, que tiene su aplicación en todo el sistema jurídico, que tiene su aplicación a situaciones civiles, laborales, penales, incluso procesales, con actitudes temerarias o de mala fe de los litigantes, que permite indemnizar, permite, digamos, lo que el sistema formal no pudo solucionar, como el caso de la señora en que su marido se generaba deudas con empresas panameñas, permite obtener una indemnización y satisfacer un interés legítimo en aspectos patrimoniales y no patrimoniales. Comencemos, digamos, a estudiarla, comencemos a hacernos cotidianos en su manipulación, en su uso, en su aplicación. Si no nos cerremos como que es una norma procedimental, no nos cerremos que es una norma única y exclusivamente para temas teóricos o temas laborales o penales. ¿Ok? Esa es un poquito la idea de esta conferencia. Yo quería, antes de continuar, si hay hasta acá una pregunta, alguna duda, algún tema de la separata que quieran que desarrolle, porque hay una segunda parte. O grupo usted va a estar más afónico, ¿eh? A ver, señores. ¿Alguna pregunta? Así, doctor. Bien. Muy buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta. La teoría de los actos propios es la teoría que tiene origen anglosajón, la teoría del estoppel. ¿Qué significa? Hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. La teoría de los actos propios nulifica pretensiones procesales cuando son contrarias a una articulación o alguna pretensión contradictoria planteada por mí mismo. ¿Ok? Un ejemplo. Yo tengo el ejemplo claro. ¿Qué ocurre? Hay una situación de copropiedad. Son dos propietarios al 50-50 y uno de los copropietarios vende a un tercero. Entonces el otro copropietario plantea retracto. Dice, yo tengo derecho al retracto porque soy el 50%. Pero a la vez, simultáneamente, el mismo día plantea una demanda en otro juzgado de nulidad de acto jurídico. Dice, un ratito, el acto jurídico es nulo porque yo me considero dueño del 100% de las acciones y derechos de lo que se está vendiendo. Entonces, señor, si usted plantea por acá retracto porque es dueño del 50% y por otro lado usted plantea nulidad de acto jurídico diciendo que es dueño del 100%, hay una contradicción en sí mismo. Eso es lo que se llama la doctrina del acto propio, que uno mismo nulifica, ¿me entienden? Nulifica su propia pretensión de manera contradictoria. En cambio, el abuso del derecho es distinto. En el abuso del derecho, digamos, uno plantea dentro del sistema jurídico la aplicación ante un supuesto de laguna del derecho, una solución jurídica que transgrede ya sea la función económico-social de la norma, ya sea un legítimo interés de tercero,
ya sea el valor de solidaridad, el valor de justicia, afecta en general el sistema jurídico en su integridad. No hay una contradicción con otra acción. Simplemente yo, por ejemplo, el ejemplo del alquiler, alquilo como casa habitación, pero lo destino a uso comercial. ¿Me entiendes? O por ejemplo, establezco un crédito a favor de una persona, pero este crédito sé que no lo van a pagar y lo hago para ejecutar de forma abusiva y evitar la protección patrimonial que en este caso establecía el Indecopi. Son instituciones diferentes, mientras que una parte de una laguna del derecho, la otra parte de una contradicción de pretensiones procesales en procesos o en procesos judiciales. Doctor, esa sería la respuesta. Hablaba sobre el asunto del préstamo bancario, los $120.000 para cubrir los $80.000 que le debían. Había un tiempo, por ejemplo, cuando el gobierno no quiso pagar la deuda externa del Perú al Fondo Monetario Internacional. El fondo aducía que se debían cuotas que no se habían pagado con intereses, mora, y por lo que no se había pagado también se tenía que pagar una reconexión de la deuda para poder estar formalmente establecido y no poder llegar a los garantes de los préstamos internacionales. Entonces el fondo, como un banco, hizo abuso de derecho en el sentido de que cortó los créditos al Perú para poder volver a ser legible ante esos bancos. ¿Cómo se podía tomar eso? Ellos apelaron a una entidad judicial internacional como la Corte Internacional, o es simplemente de banco a prestamista, que es el gobierno del Perú. En ese sentido, ¿cómo se tomaría el abuso de derecho en ese sentido? Porque algunos en aquella época planteaban una denuncia al Fondo Monetario por abuso de autoridad y abuso en el cobro de intereses y moras y reconexiones para ser reconectado al Perú al sistema financiero mundial y obtener más crédito para sufragar algunos gastos del Estado. Yo quería precisar, el tema del abuso del derecho, si bien es cierto, es un principio general, pero se centra en lo que se llaman los derechos subjetivos, ¿ok?, que ejercen personas naturales y personas jurídicas. Son derechos subjetivos, facultades, atribuciones que tiene un sujeto de derecho frente al sistema jurídico. Cuando el Estado se relaciona, el Estado peruano, cualquier Estado, con otras entidades, con otros estados u organismos internacionales, lo hace bajo relaciones de derecho público en el que el Estado tiene lo que se llama el ius imperium. El ius imperium le puede permitir decir pago la deuda, no pago la deuda, como una vez dijo el Estado peruano, o pago bajo estas condiciones. Entonces, cuando hablamos de ius imperium, estamos hablando de normas de derecho público. Entonces, hay ciertos organismos internacionales, por ejemplo la ONU, el Banco Mundial, que tienen para efectos que son sujetos de lo que se llama el derecho internacional. Y esas reglas son reglas distintas a las del derecho subjetivo, digamos, de las personas naturales y personas jurídicas. Ahí, digamos, dentro del ius imperium se aplican reglas de derecho internacional público, o perdón, reglas de derecho internacional en general. No podríamos, digamos, lo veo difícil hablar del abuso del derecho, sería cuestión de un poquito hacer la analogía o símil, pero se habla, por ejemplo, de abuso del poder, que es el derecho público es diferente, ¿no? O también podría hablarse de algún fraude a la ley, que también es una institución diferente al abuso del derecho, pero netamente no lo veo tan aplicable. Tendría que, digamos, es un tema a estudiar, si se puede aplicar por analogía o hacer un análisis por similitud, la regla del abuso del derecho, que son para derechos subjetivos de individuos o instituciones de derecho privado, a lo que es el derecho público, en que hay sujetos del derecho internacional, llámese estados u organismos internacionales, ¿no? Sería un tema a desarrollar, como también es el tema a desarrollar dentro de lo que son los aspectos procedimentales, ¿no?, o en los aspectos familiares, o en los aspectos comerciales también el abuso del derecho. Es una institución que se presta a un desarrollo jurisprudencial en diferentes áreas. Lo veo más difícil, pero tampoco lo veo imposible. Es cuestión de analizar bajo qué supuestos se puede aplicar. Por ejemplo, ahora hay el debate en lo que llaman los fondos buitres en la Corte de Nueva York, en que también hablan de un abuso del derecho en el sentido de que ellos, bueno, es un supuesto distinto al que se ha planteado, pero es un supuesto en que los fondos que compraron deuda argentina, que no aceptaron
redimir bonos ni cambiar bonos, ellos quieren que les paguen su deuda original. Entonces ellos están ejerciendo su derecho, según Argentina, abusivamente, porque quieren cobrar el 100% de la deuda, sabiendo que Argentina al 99% de personas les cambió su deuda y la refinanció, y cambió los intereses y cambió los plazos de pago, pero ellos sí quieren el 100%. Entonces en Estados Unidos el juez no le ha dado la razón a Argentina, y bueno, eso es la doctrina anglosajona, que es diferente, tiene raigambre diferente, y establece que si la deuda decía esas condiciones deben pagarse, independientemente de que hayan negociado con otros deudores otras condiciones. Y por eso Argentina tiene el problema ahorita tuvo el problema ese del default financiero. Pero es muy interesante su pregunta, es cuestión de hacer el desarrollo, así como se ha hecho en Argentina, que para la defensa argentina hay un caso de abuso del derecho de los titulares de esos bonos de deuda internacional. Claro, lo que pasa es que es un supuesto, bueno, un poquito muy breve, pero es un supuesto lo que se llama un fondo buitre. Hay gente en el mundo que compra deuda de países en problemas. Una deuda de Argentina de hace unos años no valía nada, la han comprado en centavos, en cantidades pequeñas, esperan 20, 30 años que el país mejore y le dice, bueno, yo te compré deuda, por decirle, en 100 millones de dólares, te la compré en 10 millones. Y ahorita esa deuda no vale 100, vale mucho más con intereses, págame el 100%, pero tú vas a pagar el 10% más de la deuda. Sí, pues, pero eso vale el 100%, así que yo lo que exijo es mi derecho. Mi derecho dice que es el 100%, la letra o el pagaré dice 100 millones. Yo habré pagado $1 millón o medio millón, pero el pagaré tiene un valor literal. Y yo exijo ante la Corte de Nueva York. Entonces Argentina está negociando comprar esa deuda a través de terceros, que otros terceros le compren la deuda, que es lo que se llama subrogación. Entonces se subrogan en el proceso mediante un sistema que se llama un acto jurídico de compra de deuda, que en el fondo es una cesión de derechos, que es un poquito lo que vimos en el ejemplo, que es una subrogación de deudores. Hay subrogación de deudores, que es una subrogación pasiva, y hay una subrogación de acreedores, que es una subrogación activa. ¿Ok? Sí, doctor. En las asociaciones hay persona natural, persona jurídica. Por ejemplo, en una asociación el presidente está escrito en el registro público, ¿no? Y esa es persona jurídica. Sí. Pero a veces esa persona, el presidente, a veces en las asociaciones siempre hay problemas. Por ejemplo, malversación de dinero, lucro. A veces el balance no presentan y se van con el dinero. Y siempre ese problema, por ejemplo, San Juan de Bélgica, hay asociaciones que tienen problemas de personas, porque ellos están escritos en el registro público, no le pueden hacer nada porque es persona jurídica y se va con el dinero. ¿Qué sanciones tiene? Bueno, hay que tener en cuenta que hay una dimensión del sistema jurídico no solo civil, sino penal. Si una persona se apropia un dinero, es una apropiación ilícita, puede ser también un delito de hurto, puede haber un tema de fe pública, pero independientemente de eso, hay una cita que va a caer justo a pelo a su pregunta. Y es el tema, ¿dónde está acá? Que es lo que se llama la propuesta de Cesarego. El doctor Cesarego, ¿qué estableció? Él planteó el problema que usted mismo acaba de decir. Este problema lo planteó a raíz de los 10 años del Código Civil. El Código Civil establece que hay una persona jurídica que es distinta a sus miembros y que la persona jurídica, como es distinta, no responde por el tema de sus miembros. Sus miembros hacen A, B o Z, yo no respondo porque soy una persona jurídica diferente, una asociación. Yo no tengo nada que ver lo que hagan mis asociados, X, Y o Z, y ni voy a responder ni pagar por deudas de ellos. Entonces, él estableció lo siguiente, como propuesta al Código Civil de cambio. En el párrafo segundo dice, la persona jurídica tiene existencia formal, distinta de sus miembros, y ninguno de estos, ni todos ellos, tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer sus deudas. ¿Qué significa? Que el velo, la protección de la personalidad jurídica, de la persona jurídica, es una protección formal, no material. Y punto 2, que es una propuesta de cambio de articulado, el juez, en caso de uso indebido de la persona jurídica o de fraude a la ley, puede responsabilizar directamente a los miembros, directores y administradores de la persona jurídica. Lo que usted me está diciendo, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiera el lugar. El uso indebido puede concretarse en un acto que signifique el ejercicio abusivo de algún derecho o privilegio
concedido por el ordenamiento jurídico a la persona jurídica o de algún acto doloso o culposo, todos dirigidos a que el actor o actores de los mismos se aprovechen de la formalidad de la persona jurídica en beneficio propio y en detrimento de terceros. ¿Se da cuenta? Es decir, si por ejemplo forman la asociación, viene el vocal, viene el tesorero, el presidente, cogen el dinero, hacen lo que quieren, y al final la persona jurídica o las personas se encuentran atadas de manos porque la persona jurídica no tiene cómo responder. Entonces, aparte del ilícito penal, la teoría del abuso del derecho permite dar la herramienta de un nuevo camino más, en que ya se podría demandar abuso del derecho y imputarlo, responsabilizar a esa persona natural en concreto. Hay elementos que no están en esta cita que sí permiten aunar a eso. Por ejemplo, lo que se llama el dominio de facto de la empresa, o de la asociación, o de la persona jurídica. Esa persona no era director, no era gerente, no era presidente de la asociación, pero tenía el dominio de facto. Lo que pasaba en el caso que les conté de derecho de familia, del adulterio. El señor era apoderado de las empresas. Las empresas movían millones de dólares. Él caminaba en un Volkswagen con un Polito, un Chor, un Volkswagen que se caía a pedazos y tenía 11 millones de dólares de patrimonio. ¿Cuánto ganaba? 6.000 soles. Y toda su plata está en Panamá. Él no era gerente, no era director, no era accionista. ¿Pero qué era él? Él era apoderado. Él iba al banco y sacaba la cantidad que quería. Tenía 50 caballos de paso. Sí, gastaba más en alimentación que sus animales que lo que da de pensión de alimento a sus hijos. Entonces, él era un caso absurdo, un caso flagrante de abuso del derecho. Y en este caso se aplica, claro, que es a nivel doctrinario lo que le planteo, pero a nivel doctrinario se concretiza con la jurisprudencia, siendo una institución de una textura maleable, abierta, que sobre todo es un principio general del derecho, que permite una acción indemnizatoria, que está positivizado en el Código Civil, que está positivizado en el Código Procesal Civil, que permite medidas cautelares. Justamente un caso como el suyo podría plantearse judicialmente y atribuir responsabilidad civil, indemnizatoria, económica, a aquellas personas que, abusando de su condición de miembro de una asociación, ejercen actos en perjuicio de terceros o en perjuicio de la misma institución, como abuso del derecho, porque tienen el dominio de facto, o porque son dirigentes, o porque son personas que tienen el manejo de la institución. Para eso está justamente esta teoría de abuso del derecho, para concretizarse de forma jurisprudencial, de hace muchos años, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, señores? Hay varios temas más, ¿eh? Finalmente, ¿hay alguna duda, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención para dar la parte final? Finalmente quisiera dejarles acá. No solamente está positivizado a nivel del Código Civil, a nivel del Código Procesal Civil, sino también hay pronunciamiento del INDECOPI. El INDECOPI, pese a que es una entidad administrativa, regula ciertos supuestos y ha tomado cartas en el asunto en algunos supuestos de abuso del derecho. El más reciente, del año 96, en este caso, establece lo que se llama, y es, digamos, la única resolución a nivel nacional que establece lo que sería las características del abuso del derecho. Y establece las siguientes. Para que un acto se encuentre dentro del supuesto de abuso del derecho, es necesario que el derecho esté formalmente reconocido en el ordenamiento jurídico, que su ejercicio vulnere un interés causando un perjuicio, que al causar el perjuicio, el interés que esté siendo afectado no esté protegido por una prerrogativa o norma jurídica de la laguna del derecho, y que se desvirtúe manifiestamente los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de buena fe. Miren, yo quería dejarles esta diapositiva final como conclusión, porque es una institución que permite una múltiple aplicación. Yo durante muchos años me dediqué a enseñar derecho civil, sobre todo en el tema de personas y en el tema de derecho romano. Y lo que siempre teníamos cualidad del derecho romano, si ustedes recuerdan, es que era un derecho romano muy concreto,
El derecho justinianeo es un derecho muy concreto, muy vivo hasta ahora, porque fue muy realista, se aplicó a la vida práctica, de manera muy concreta y muy directa. La institución del abuso del derecho permite eso, pero permite a través de su ejercicio jurisprudencial. ¿Y cómo va a llegar a nivel de la judicatura? A través de las pretensiones procesales que los abogados estén interponiendo. En consecuencia, como parte final de esta conferencia, quiero agradecerle su presencia. Sé que acá todos somos personas que tenemos en común el interés por el derecho, el interés por los temas civiles, por los temas procesales. Todos venimos de trabajar o haciendo sus actividades y por eso agradezco que hayan venido, porque sé que les interesa el tema, y dejarles pues la curiosidad abierta a una institución que tiene mucho por trabajar y mucho por darles a los aplicadores del derecho, tanto abogados, litigantes, jueces, auxiliares, personas que están dentro del mundo del derecho, y por supuesto al litigante en satisfacer sus expectativas económicas, que muchas veces el sistema jurídico no satisface por un formalismo, por una laguna del derecho, por una limitación procesal, por una mala defensa técnica, que también ocurre lamentablemente. Pero el abuso del derecho permite una ventana adicional dentro de un supuesto que lo que busca es la justicia, el valor, solidaridad, la buena fe, con una textura disponible para que el justiciable adecúe su pretensión legítimamente. En consecuencia, les agradezco su presencia y muy agradecido hasta la próxima oportunidad. Gracias. Quiero agradecer la importante participación, el valioso aporte del doctor Félix Jurado Hernández, y a nombre de la dirección de esta escuela de formación de auxiliares jurisdiccionales, bajo la dirección del doctor José Antonio Neira Flores, hacerle entrega de un certificado expedido por la dirección como agradecimiento a esta importante intervención, doctor. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, por favor, un fuerte aplauso. Gracias, doctor.